Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé de dónde hoy se están conectando nuestros amigos del canal Origen. Nuevamente aquí un nuevo tema, un nuevo invitado maravilloso. Pero antes de darle paso a nuestro tema y a nuestro invitado, saludo a mi gran amigo y socio y mejor astrólogo del mundo, Jorge Hugo López. Hola, mi George, ¿cómo vas? Hola, mejor asesora, tutora, coach de PNL, Matilde Alvarado. Te devuelvo las flores y te las multiplico por 7. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están todos ustedes también? Espero que todos, absolutamente todos, sean felices, que en este momento la vida los esté tratando de la manera más suave y gentil. Y por supuesto, hoy preparados a disfrutar de una noche más, estas noches que nos encontramos aquí como amigos, a hablar de temas que nos ayuden entre todos a ser mejores versiones de nosotros mismos y por supuesto a conectarnos con el origen. Así es, mi George, y hoy vamos a hablar de un tema delicioso. Vamos a hablar de la alimentación, por qué nos debemos alimentar y cómo nos alimentamos, cómo debemos alimentarnos para precisamente ser mejores, para generar una mejor versión de nosotros, como tú dices, George. Y para ello hemos invitado a Federico Paz. Hola, Fede, él ya nos ha acompañado aquí, él es terapeuta. Ya con él hablamos en algún momento de constelaciones familiares y hoy vamos a hablar de esa relación de la alimentación con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con el universo. Fede, bienvenido, qué rico que estés con nosotros nuevamente. Muy igual así siento, Mati, de poder estar compartiendo con ustedes. Jorge, muchísimas gracias por invitarme a conversar de este tema que me encanta, que es una de mis pasiones, el tema de la alimentación, desde la parte nutricional hasta la parte ahí como también muy interesante de las emociones y todo eso, como para abrir unos espacios diferentes. Así que bueno, estoy con mucha ganas de conversar con ustedes, de compartir. Bueno, excelente. Ya ustedes le sintieron el acento a Federico, los que no lo conocían. Quienes lo conocen y lo siguen en las redes sociales en @fedepaz, saben que él viene con un trabajo en diferentes áreas y con mucha fuerza en el tema de las constelaciones familiares también. Pero a todos ustedes los vamos a querer invitar para que, igual que acabamos de contar, el acento de nuestro invitado Federico, que ya es un hijo adoptivo de Colombia, yo creo que nosotros vamos a volver, Mati, vos y yo vamos a tener que hacer papeles para Argentina, porque todos los invitados últimamente los traemos desde la Argentina. Sí, además yo amo ese país, me encanta. Así, señora. Entonces, los invitamos para que nos cuenten desde dónde se conectan. Hagamos en este momento una interacción muy amplia, muy rápida, porque queremos que ustedes hoy saquen todas las baterías. Mejor dicho, Federico lo tienen ahí al frente para que ustedes le hagan todas las preguntas y salgan de todas las dudas que ustedes puedan tener. Hoy vamos a hablar de esa conexión que tiene la alimentación, lo que nos alimenta a nosotros, lo que nos nutre a nosotros, cómo lo hace de manera espiritual, cómo lo hace de manera energética. ¿Qué relación tiene con mis emociones? ¿Por qué me nutro de esa manera? ¿Qué pasa con mi nutrición, con mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mis gustos? Todo eso es lo que vamos a hablar. Si nos alcanza la noche, con Federico. Veamos. Así es, George, y bueno, démosle paso a Federico y empecemos a hablar. ¿Por qué es tan importante saber nutrirnos, Fede? Mira, justo estaba pensando, antes que me preguntes, que me hagas esa pregunta justo, Mati, que realmente a veces no tenemos conciencia que la alimentación tiene una influencia muy fuerte en muchísimos aspectos nuestros. No es nomás como comer para más o menos estar bien y eso, sino que a mí siempre, yo digamos siempre en la parte de espiritualidad y que la gente pueda realmente vivir bien, con mucha energía, ¿sí? Y hay formas de entrarle que son muy desde la psicología, la espiritualidad, ¿sí? Pero a mí cada vez más me gusta ayudar a la gente a entrar en estos espacios desde el cuerpo, porque es la forma más rápida. O sea, la alimentación nos puede ayudar enormemente a conectar espiritualmente y a estar mejor con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Entonces, vamos a ver desde los aspectos, desde la salud, y vamos a ver, porque la alimentación influye en el cuerpo físico, en el mental y en emocional, ¿sí? Entonces, en lo primero y que es más evidente es en el cuerpo físico, que es que nosotros por ahí hoy actualmente tenemos una visión un poco diferente de la alimentación, pero de la alimentación y la salud.
sobre todo de la salud, pero todo el tema de salud nació en Grecia, ¿sí? Los primeros, el Hipócrates fue uno, obviamente que eran muchos de los filósofos que estudiaban medicina, pero Hipócrates fue el que tiene la base de la medicina y los médicos tienen que hacer un juramento que se llama el juramento hipocrático, ¿sí? O sea, que viene como de ahí. Y Hipócrates lo que decía es que la salud de la persona depende básicamente de lo que come, ¿vale? Ujú. Entonces, eso ya es como el primer punto, es que a veces nosotros nos enfermamos, tenemos problemas, cáncer, diabetes, temas de corazón. Los temas que más matan gente en el planeta son temas de cáncer y de corazón, pero por lejos. El 60% de la gente se muere de cáncer y de problema de corazón, 40% son todo el resto de las enfermedades. Y fíjense que esas enfermedades tienen que ver con cómo uno se alimenta. Ujú. Ahora, si alguien va al hospital porque tiene un cáncer, hoy todavía la medicina no lo trata con alimentación, sino simplemente le hacen quimioterapia o algo. O sea, que no tenemos como ese clic entre que para estar bien de salud es súper importante la alimentación. Ahora, por eso les digo, desde ningún lugar como de criticar o algo, sino de tomar conciencia, que es que con este tema de la pandemia que tenemos en este momento, nadie, ningún medio está hablando de que la gente tiene que comer mejor. Todo el mundo dice, ponete un tapaboca, ponete no sé qué, y bueno, y anda al hospital si estás mal. O sea, eso es un poco lo que yo primero quiero traer, que la gente que ya está un poquito más dándose cuenta de la cosa, la alimentación es una de las bases que tenemos para estar muy bien de salud, para no necesitar enfermarnos. Así que esa es una de las razones. Después afecta muchísimo el estado mental y emocional. Entonces, hay mucha gente que por ahí no está sintiendo una enfermedad física todavía, ¿no? Es como que, pero sí les da mucha ansiedad, les da tristeza, no le da ganas de levantarse, tiene preocupación. Entonces a veces pensamos que es algo psicológico, pero la comida, si comemos mucha harina, mucho azúcar, hay un montón de variables que usted se pueden ir empezando a dar cuenta que depende de qué comes, te sentís más liviano, ¿sí? Te sentís con Ujú. más energía, te sentís más claro y realmente depende de la comida. Entonces yo te voy a contar una mini historia, que cómo empezó esto para mí, que es que yo en una época de mi vida estaba estudiando para ser sacerdote y bueno, entonces estaba todo con mi atención en la espiritualidad, estaba leyendo, estudiando, ¿no? Los evangelios, las cosas y todo como para estar mejor espiritualmente, ¿no? Y en esa época yo iba a un hospital a la tarde a ver gente, a acompañar gente, íbamos a un hospicio, gente que se estaba justamente muriendo de cáncer, entonces los íbamos a acompañar, a charlar con ellos, a estar, ¿no? Porque no había, por ahí ya estaban en la fase muy terminal. Y Ah, yo iba ahí con un mal humor, me sentía mal, enojado, y yo decía, estoy haciendo algo súper chévere. Entonces me di cuenta que los días que yo iba al hospital servían carne, y servían una carne con un montón de aceite. Y no sé, bueno, yo Ujú. estaba ahí ya empezando a meditar y no sé qué, y tuve la intuición de no comer la carne, y ese día, el martes, como comer más livianito, comer más verdura, como las ensaladas. Y solamente hice ese cambio y yo ya me sentía súper bien. Después de comer, dormíamos un ratito y nos íbamos al hospital y yo me sentía bien. Y eso a mí me rompió la cabeza porque dije, no puede ser que mi estado emocional, que yo trate bien a la gente, que yo sea un buen cristiano, Ujú. dependa de que coma un pedazo de carne con grasa o no. Entonces, ahí donde me di cuenta dije, me impresionó mucho y yo soy muy sensible a la comida, entonces que mi estado emocional y mental depende un montón de lo que elijo comer. Entonces, por eso siento que la alimentación es mucho más que no tener unos kilitos de más, ¿no? Ujú. cuando Ay, estamos hablando, ay, no sé, Mati, yo quería preguntarle frente a eso. Cuando estamos hablando, él mencionó una cosa muy importante que yo creo que para muchas personas también va a ser una señal a seguir. Federico, tú nos contabas era que sentías, mm, interpretabas y te diste cuenta por tu cuerpo, no por tu mente, que algo estaba pasando. Ujú. Así es. Eso es muy importante para que las personas conecten con eso. Yo les diría que para empezar a hablar de algunas cosas que les pueden servir mucho con la alimentación. ¿Cuál es el problema hoy con la alimentación? Es que hay demasiadas teorías. A mí bueno, es como interesante que yo me preguntaba Mati, ¿qué te ponemos de crédito? Terapeuta. Entonces, ¿qué hace un terapeuta hablando de alimentación? Que es como, yo me puse a estudiar todas las cosas de lo humano del día a día. Entonces, la alimentación, constelaciones familiares, meditación, productividad, la parte de finanzas, o sea, todo lo que afecta al ser humano
en lo cotidiano. Y ahí entra la alimentación. Entonces, en eso, por eso les cuento eso, porque mucha gente me consulta a mí por temas de alimentación y como que abrimos este tema a fondo, porque les digo, para mí está muy conectado con la espiritualidad. Entonces, el gran tema es que hay tantas teorías que la gente no sabe qué hacer. Hay gente que dice que hay que comer carne, hay gente que dice que no hay que comer carne, hay gente que hay que comer huevo, que no hay que mezclar el huevo con esto, con lo otro. La gente no sabe qué hacer. Y está muy bien para mí que pase eso, porque para poder hacer un buen proceso de alimentación es fundamental tener un cierto grado de autonomía, que es lo que decís vos, Jorge, poder sentir el cuerpo y ahí vos darte cuenta qué te cae bien o qué te cae mal, porque yo les diría que esto es lo más importante como primera parte de la alimentación. Necesita ser un proceso experiencial e intuitivo. Si tu alimentación depende de lo que dicen los médicos y nutricionistas, siempre vas a estar, ¿sí? Claro que hay que consultarlos, claro que ellos saben, pero en definitiva quien se fija qué le hace bien a cada uno tiene que ver, o sea, si quieren evolucionar en el tema de alimentación, van a tener que escuchar su cuerpo, ¿sí? Porque también en parte la medicina y la ciencia actual dice verdades muy relativas, por ejemplo, que hay que comer 2.000 o 3.000 kilocalorías, pero si ustedes escuchan el cuerpo y están conectados y de repente están bien emocionalmente, no van a querer comer tanta comida, van a comer mucho menos, por ejemplo. Entonces ahí se te pone, bueno, le hago caso al médico que dice que tengo que comer 3.000 kilocalorías, aunque en realidad yo no tengo hambre. ¿A quién le hago caso? Entonces ahí se pone como muy interesante empezar a tener autoridad y empezar a sentir el cuerpo. Eso es como bien esencial en este tema. Hay un asunto particularmente aquí en Colombia, digamos, social y culturalmente, la cantidad es muy importante, la cantidad es una cosa impresionante. Nuestras mamás, nuestras abuelas nos halagaban o nos atendían con comida o nos atienden todavía con comida. Y siempre es mucha comida. Pues que uno mira y uno a veces dice, uy, no, esto es demasiada comida para mí, porque realmente tu cuerpo no aguanta tanta comida. Esa teoría de la cantidad, digamos que también está revaluada. Sí, bueno, súper interesante entonces eso. Es como, a mí me gustaría hoy dar principios, como acabamos de hablar, que es muy importante, la autonomía, que uno Sí. empiece a ver qué le hace bien. O sea, son principios, no quiero en ningún momento como sonar fascista de que hay que hacer así o hay que hacer así, porque tampoco es mi relación, Sí, no no. es mi relación con la comida así. Entonces vamos a hablar de principios, ¿sí? Que es, ahí estás tocando dos cosas bien interesantes, Mati. Una, la relación que tiene la comida con el amor. Uh-huh. Entonces, a nivel psicológico, nosotros, cuando nos sentimos solos, nos sentimos tristes, generalmente, ¿qué hacemos? Comer. Comemos. No habrá alguna gente que se queda sin hambre, pero la mayoría come cuando está triste o algo, come justamente porque psicológicamente comer es recibir el amor de papá y de mamá. Ujú. Entonces, Sí. eso es un primer punto que es que van a ver que cuando uno está enamorado, está muy contento, está trabajando en un proyecto que le encanta, lo último que le da es hambre. Total. ¿Sí? Entonces, esto es el primer punto. O de esta parte, que decir, nosotros comemos cuando, o sea, nos da hambre muchísimo más por un desequilibrio emocional que porque necesitamos comida. ¿Sí? ¿Y por Uh-huh. qué? Porque cuando no estamos bien emocionalmente necesitamos amor, necesitamos contención. ¿Sí? Y no Fíjense sé, que un bebé apenas se ahí te pone a quería, llorar, la mamá ahí le te quería, da, sí, sí, exactamente. pero como que, no sé si me ibas a decir eso, contame, pero como la mamá le Exacto, da eso. que nos condicionan desde pequeños a eso. Mm. Por eso les digo que la autonomía es tan importante, porque ¿qué pasa? Fíjense los que son papás y mamás que están escuchando hoy, que así aprendimos y así hacemos con los hijos. Nosotros, de repente un hijo se sienta a comer y no tiene hambre y le decimos, no, tenés que comer la comida, pero no quiero comer, no tengo hambre, tenés que comer la comida, y si no comes la comida no vas a jugar después. Entonces, fíjense cómo nosotros pasamos por encima del sentir y del querer de los niños por una idea nuestra que hay que comer 4 veces al día o lo que sea, pero el niño está conectado con su cuerpo y no tiene la necesidad de comer. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, ¿quién dijo que hay que comer 4 veces al día o 6 veces al día?
Es como, es un condicionamiento que tenemos y cuando llega la hora del mediodía o la hora de la tarde o la hora de las 11, nosotros comemos. Entonces, un punto, Mati, es el tema de lo que pasa emocionalmente. Ahora veamos qué pasa científicamente con el tema de la cantidad. Entonces, realmente lo que se ve es que la gente que vive en mejores condiciones físicas y más años, hasta un 20 o 30% más que el resto de la población, el punto principal es que comen menos cantidad. La gente que está mejor de salud y que vive más años en buen estado es gente, y fíjense que muchos de los problemas de salud tienen que ver con la obesidad, con el sobrepeso. ¿Sí? Y fíjense que mucha gente sana, de repente ancianos sanos, van a ver que en general son flaquitos, son gente como muy puestecita y flaquitos. Mírenlos, la gente que tiene 90, 100 años, no van a ver un viejo, un anciano, así que va a decir, de 100 años gordo, es difícil porque eso implica que se gastaron mucho los órganos. Nosotros gastamos demasiada energía en la parte digestiva y como socialmente no comemos la mejor comida, entonces eso para el cuerpo es como muy delicado. Entonces, vamos a contrarrestar esto, Mati, con que también es la cultura de los países, no se vuelvan locos, ¿sí? Pero sí también, porque cuando una abuela, cuando una madre, como pasa en Colombia, en Argentina, con todo el amor, prepara unas cosas, pero también es parte, ven, fíjense que eso no nos hace bien, también es parte del amor poder decirle te lo recibo, pero dame un poco menos porque yo como poquito, como poder expresar el amor, decir, mirá, me encanta, lo único no me des esa bandeja paisa de 3 kilos porque bancámela. Bueno, pero yo creo que hay una cosa también, es que en la relación de nuestras tradiciones, la comida fue una expresión del amor y el cariño cuando no se podía verbalizar. Entonces, la obesidad era señal de amor. El niño estaba gordo, el niño estaba cachetón, el niño estaba saludable. Y lo voy a llevar a un ejemplo claro como en mi casa. Mi papá no tiene una facilidad para expresar con palabras su cariño y su afecto, pero desde muy temprano él se levantaba y nos hacía a todos el café y nos lo llevaba a la cama. Y era la forma de él decir que nos quería, o feliz día, o era una forma. Y cuando nos sentábamos a la mesa, la forma de él expresar su cariño y digamos que le importábamos, era que de su plato empezaba a repartirle a todo el mundo. Entonces, una papa para acá, una yuca para acá, un pedazo de carne, pero no estás comiendo. Y entonces se le volvía a poner a él, no, yo estoy bien. Y él empezaba otra vez a repartirle a todo el mundo porque era su forma de hacernos sentir que importábamos para él. Esa fue la manera en que muchos de nuestros padres y abuelos encontraron la forma de manifestar el amor y el cariño. Es una conexión muy fuerte con las emociones, esa parte de la alimentación en la tradición, por lo menos en nuestro país. Muy rico que nos contaran en otras latitudes, en otros países. Nos decía Cuquita, por ejemplo, que ella dejó las carnes y las comidas grasosas. Ella es de México. Pero nosotros en la tradición colombiana, la comida está estrechamente ligada con la manifestación de expresar amor y expresar afecto. Ahí ya entramos entonces en un punto bien interesante, que es que nos tenemos que dar cuenta que si queremos estar mejor de salud o nos damos cuenta que estamos con peso de más, que eso para el cuerpo es como muy exigente en todos los niveles, no es un tema nomás de ir al médico y contar las calorías, ¿sí? Sino que tiene que ver mucho con esto. Entonces, una persona puede, y acá va como otra cosa que me parece bien importante, que es que no trabajar con dietas, ¿sí? Trabajar con estilos de vida. O sea, tiene que ser una manera que sea sostenible, o sea, una forma de alimentarte que sea para siempre bien para vos, confortable, cómoda, agradable, porque hacer una dieta un tiempito y sacrificarse, fíjense que ya nos de vuelta nos conecta la comida con un sufrimiento. No puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no sé qué. Y después, obviamente, que terminás la dieta al mes, no sé, a los 2 meses, y volvés a inflarte como un globo a la semana de volver a la realidad. Entonces, esto tiene mucho que ver con hacer algo sostenible también, ¿no? Como poder mantenerlo en el tiempo de una manera agradable, tener una linda relación con la alimentación. Y más que con la alimentación, con el cuerpo, diría yo, Mati, porque el cuerpo
nos va indicando qué necesita y qué quiere. ¿Les Sí, parece? Sí, Mati. además, porque George, y también era una pregunta que le iba a hacer a Fede, y es que cada uno necesita cosas distintas, o sea, todos somos diferentes, todos de acuerdo a nuestra actividad, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, cada uno va necesitando diferentes cosas, entonces yo creo que ahí pensaría yo que sí tiene que ser una conexión muy fuerte con el cuerpo, escuchar el Ujú. cuerpo, ser conscientes de qué alimentos nos caen bien, qué alimentos nos caen mal, cuáles nos dan energía, cuáles nos Ujú. bajan un poquito. ¿Les parece? Jorge, Les diga. propongo, Federico y Mati, vamos a saludar rápidamente para que ya empecemos con lo que son, digamos, las pautas que nos puede dar Federico a partir de unas preguntas y unas participaciones que tienen ya algunas personas en las redes sociales. ¿Les parece? De Ujú. una. Bueno, vamos entonces. Cuquita desde México nos estaba saludando. Jorge Mati, muy buenas noches. Hola Jorge, dice Dayana y Mati también. Acá esperando el tema tan importante para mí, le sacaré mucha información. Diana María también saluda. Luces Acosta, Fernando Pérez Cardón y familia seguramente están todos allá reunidos. Esteban Creus de Argentina saluda también Federico. Geroles Rodríguez también está saludándonos a todos, a Fernando, a Jonathan, Federico, a todo el mundo. María Arbeláez Villarreal también nos saluda a todos. Viviana Pericolo desde la Argentina. Hola Mati, hermoso pañuelo. Hola Jorge. ¿Y qué tal Federico? Una compatriota. Luz López nos saluda y dice que un saludo especial al primo. Prima, picos para ti. Eso yo voy a salir con un montón de primos. La próxima vez el reencuentro va a ser un montón de gente. Puca Nayeli Netro dice, hola, bonita tarde. Luz López nos manda besos. Alejandra Álvarez, buenas noches. Laura Betancur Dueñas desde México también, hola, buenas tardes, saludos. Sandra Arboleda, buenas noches, bienvenidos, invitados. Y Adriana Patricia Calle, buenas noches para todos, muy interesante el tema. María Martínez, buenas noches. Y Cuquita nos dice que ella tuvo que dejar la carne y las comidas grasosas. Ya seguimos anotando ahí como las cosas que nos van aportando para que hagamos como el recorderis. Sofía Metz te pregunta, Ujú. Federico, ¿qué piensas de la Ayurveda? Y Diana María, complemento lo que decía Cuquita para que paremos ahí, ya vamos con las pautas, decía, el dejar de comer carne se pierde masa muscular y se siente cansado. Eso me pasó. Cuando comí carne, recuperé energía, porque a veces el organismo tiende a pedir grasa, ácido, picante, salado y en ocasiones dulce. Vamos hasta ahí con los saludos y con las interpretaciones de las personas de lo que les ha ocurrido en su vida. Fede, ¿por dónde quieres que empecemos con todos estos aportes? Un poquito entonces, acá algunas cosas que me suenan. Entonces, bueno, muchas gracias ahí por preguntar, por consultar, por ir viendo. Voy a unir esto que decía Mati, de que cada persona es diferente, porque esto es bien importante, que es, hay algunos tips, algunas cosas que pueden servir, pero lo que hay que entender con la alimentación es que cada persona está en un momento diferente. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, alguien dice que tuvo que volver a comer carne y no sé qué, ven, y que yo eso lo valido también, porque de repente hay que ver el estado personal, emocional de la persona o lo que sea, eh, el detox del cuerpo, un montón de cosas, ¿no? Que es que, por ejemplo, cuando uno empieza a comer más liviano, lo primero que hace el cuerpo es desintoxicar, entonces uno se siente cansado, por ejemplo, ya sea que deje, cuando uno empieza a comer menos, por ejemplo, cuando empieza a hacer ayunos intermitentes, que podemos hablar un poquito, entonces hay que ver mucho en el momento en el que está la persona. Yo les puedo decir por principio que mientras más livianito comen, mejor se van a sentir. Y en lo personal, los momentos de mi vida que tuve absoluta energía hasta el punto de dormir solo 4 horas a la noche, fue los momentos que estaba en ayuno. O sea que mientras menos comí, más energía tuve, ¿sí? Y eso es Ujú. un poco la tendencia. La gente que come un poco más liviano, más fruta, verdura cruda, eso en general tiene mucho nivel de energía. Así va la tendencia. Pero fíjense por sentido común, porque es que si comemos comidas pesadas, sin decir que esto es bueno o esto es malo, la comida pesada, procesada, demanda mucha energía del organismo. Entonces, ahí hay algunas cositas interesantes, pero como que lo voy a dejar por ahí, que en el sentido de que, entonces yo, por ejemplo, a una persona que come carne y quiere dejar de comer carne, yo le sugiero comer lentejas y arroz, por ejemplo, ¿ven? Porque Ujú. respecto a la carne es muy bueno.
Ahora, una persona que ya está más sutil en su alimentación, yo le diría ni comas nunca más arroz ni lentejas. Es muy pesado eso para tu cuerpo. Una persona que ya está trabajando con frutas, con verduras crudas y de hecho con comida cocinada. Entonces, ven que es muy relativo. Entonces, yo por eso no le puedo decir a alguien, no, el arroz es malo o la carne es mala, sino que depende en qué está en cada momento. Y eso entonces lo uno, Jorge, con el tema de la Ayurveda. A mí me encantan las distintas formas de alimentación, ¿no? Hay como distintas técnicas, distintas filosofías, distintas vertientes. La Ayurveda para mí tiene un punto que me encanta, que es de vuelta a este punto. La Ayurveda lo que dice es que cada persona es diferente, entonces cada persona necesita comer diferente. Hay tipos distintos de doyas, entonces ese concepto nosotros no lo tenemos. Nosotros cuando nos juntamos a la mesa a comer con la familia, todos comen la misma comida, ¿ven? Y eso en realidad conceptualmente también es preguntarse, ¿todos tendremos ganas de comer lo mismo hoy? Y yo creo que no todos los días queremos comer lo mismo. Pero en la familia, por practicidad, por lo que sea, a todo el mundo se le sirve lo mismo. Y claro, ahí obviamente que estamos no atendiendo la unicidad, esa conexión con el cuerpo, decir yo hoy quiero comer otra cosa, yo puedo elegir, acá tenés la comida que hay y cométela. Entonces, en ese sentido, la Ayurveda me parece que es muy interesante. Bueno, no sé si me perdí alguna cosa más, pero me llamó la atención este tema por eso hay que ser muy amoroso y muy suave con la gente y con las decisiones de la gente sobre la alimentación, ¿sí? Que no son solo cuestiones técnicas, que muchas veces nosotros decimos, no, la carne es muy buena porque la carne es pesada, entonces tapa mucho las emociones. Una persona que emocionalmente está muy afectada, le va a venir muy bien comer carne, porque si no queda demasiado expuesto emocionalmente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí se ven las cosas. Y realmente está muy bueno que coma carne, pero se tiene que escuchar. A mí me gustaría dejar de comer algunas cosas, pero no me da el nivel emocional. ¿Me entienden lo que les digo? Porque me da un antoje de comerlo porque todavía no terminé de elaborar alguna de mis emociones, alguno de mis apegos, me falta el amor de mi mamá que está lejos en Buenos Aires, ¿me entienden? Entonces, sí. No, tiene todo un trasfondo que no es cuestión de como obligarse a dejar de comer algo, ¿no? Entonces, ahí por ahí, si quieren, podemos ver un poquito y no sé, qué querían que charlemos. Yo quería preguntarte... Pero venga, Mati, vamos a echar aquí la verdad. Todos cometemos pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados que comete Federico, por ejemplo, que nos está contando ahí, pero no dice cuáles son los pecados? A mí me gustan los dulces. ¿Sí? Como me gusta el arequipe, ¿sí? Pero te reformularía que ya no lo trabajo más como un pecado, porque si no, el pecado va con la culpa, entonces no hay que tener culpa. Porque este juego no es de culpa, es que en serio que a mucha gente lo complica la culpa, porque si no me estoy cuidando y me salí de la dieta y ahora culpable y ya perdí, y cómo se trata el culpable, se castiga, se compensa, ¿me entienden? Entonces ahora no, sí. Y ahora bueno, ya me fui de la dieta, dame el tarro de helado, ¿me entendés? Como está esa cosa perversa, cuando es un juego mucho más bonito la alimentación. Así que me gusta el arequipe, pero no es un pecado, Jorge. Mati, el tuyo. Mati está haciendo la transición a vegetariana y está haciendo la transición también a vegana, ¿cierto? Está tratando de ser vegana. Pero, o sea, ya dejé lo que es la carne roja y el pollo, estoy en pescado. Muy bueno. Pero sí, o sea, entretenido. La idea es, pues en el caso mío, tampoco quiere decir que lo tenga que hacer, no. Lo que dice Fede es verdad, cada uno va sintiendo como lo que siente que debe hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso mío he dejado la carne. ¿Cuál es mi debilidad? Las harinas. El pan, los pasteles, a mí eso me mata, me encanta. Entonces, ahí ese sería como Pero hay harinas muy buenas. ¿Ah? Hay harinas muy buenas, hay harinas, por ejemplo, Leo Taller Artesano es uno que maneja las harinas sanas para uno poderlas comer. Sí. Entonces, pero ese es, digamos, como mi debilidad. Y la tuya, yo. Sí, ¿cuál es? No ¿Cuál es tu pecado? Mi pecado es que no tengo pecado. No, ¿saben qué? Lo que a mí me mata, o sea, yo soy dulcero, como dice Fede, a mí me ponen un dulce de leche, un arequipe y perdí el año, o sea, yo ya... ¿Y sabes cuál es el pecado? Eso sí que es mi pecado, debilidad, no he podido superarlo, es una bomba
Para quienes no lo conocen en otros países, aquí venden una cosa que se llama buñuelos. Y esa es mi debilidad. Es una harina con queso, con grasa, frito. O sea, eso es una cosa Una bomba, totalmente, es una literal. bomba. Sí, es una bomba. Digestivamente es una bomba. Y me encantan los buñuelos, pues, pero no me los como tanto como quisiera. Muy bien. Pero bueno, vamos a eso, es porque hay unas personas que estaban les preguntaba yo eso, Mati, tú tenías una pregunta, qué pena que te Sí. saqué del tema. Le quería preguntar a Fede, es que Laura mencionó lo de la carne, la relación, y la relacionó el consumo de la carne con una persona que emocionalmente está afectada. A ver, los alimentos, lo que comemos, nos da indicios de las emociones que debemos trabajar. Hay una relación, digamos, no sé si directa o algún tipo de relación entre eso que nos gusta o eso que buscamos, esas debilidades y nuestras emociones. Sí, total. Lo que yo quiero con esto es que ustedes lo vean, que lo pueden experimentar en su vida, porque no sea una cosa que dice este man. ¿Viste? El experto dice, no. O sea, chequénselo. Entonces, todo lo que les digo tiene una relatividad, que es decir, una persona que come carne y le encanta, me va a decir, pero ¿qué te pasa? Yo estoy perfecto emocionalmente y quiero comer carne, ¿no? Bueno, obviamente desde la percepción que tengo yo, por cómo come una comida, por cómo come una persona, tengo cierto indicio de el manejo emocional que tiene, ¿vale? Entonces, se te fue la luz, Jorge. Pero vamos a ver al principio para no generar como posiciones de si es la carne, si es la harina, sino entonces, ustedes chequense cuando están contentos, cuando se sienten bien, qué tipo de comida comen, porque yo les digo, por ahí lo tengo muy estudiado en mi vida y en la gente que acompaño. Nosotros comemos mucho cuando estamos aburridos, cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, es clarísimo, digamos. Y de vuelta a lo que les digo, cuando vos estás muy bien emocionalmente, no te da hambre. Te podés pasar un día sin comer trabajando, o los niños, por eso que los niños comen tan poco, porque tienen tanta conexión con el presente, con el flow, con la vida, que no les da hambre, están felices, no tienen preocupaciones, no tienen afecciones emocionales, ellos tienen el cuerpo muy balanceadito. Entonces, claro que hay una conexión y generalmente es así la cosa, Mati. Mientras más dolor emocional es más pesada la comida que vamos a comer. Y el dolor emocional no se imagina, o sea, el dolor emocional puede ser transgeneracional, hay cosas que están marcadas que tienen que ver que estamos sosteniendo cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, repitiendo historias, gente que nos tensionamos todos los días, simplemente nos levantamos de la cama y ya vemos la vida como una carga. O sea, entonces ya hay un dolor, ya hay una forma de pensar, unas creencias que generan un dolor físico y, por ejemplo, la harina es lo máximo justamente para adormecer el dolor emocional. Por eso es que nos comemos una harinita, una azuquita, y como que uno lo baja. Van a ver que vamos a ir a buscar esa comida cuando en el fondo hay un poco de ansiedad y un poco de molesta. Entonces, bueno, es un buen antídoto también la harina. Entonces, los romanos usaban la harina como una anestesia. Cuando se cortaban y eso y se peleaban ahí los soldados, usaban harina para anestesiar el dolor. Entonces, ahora nosotros nos comemos esa anestesia para llevarla un poco más suave también, ¿sí? Entonces, está bien, se puede usar un poco para relajarla. El tema es, bueno, cuando uno ya come mucho, el cuerpo después se lo va a demostrar, empiezan a venir los gordos, hay malestar, la harina también tiene cositas con los lácteos en la nariz, en los pulmones, bueno, entonces uno va mirando. Bueno, aquí nos decía Lina María Burítica, decía, cada quien sabe qué le cae bien y no todo es para todos. Comer intuitivamente, satanizar los alimentos es equivocado. Paula Pienco dice, exacto. Paula Pienco, que lo resaltaba porque va totalmente con la línea en que tú mencionabas. No es para todos, pues no me imagino una mamá cocinando 5 menús para cada uno de los integrantes, pero la diferencia de qué queremos y qué necesita el cuerpo. Y no demonizar nada realmente. Yo lo tengo que poner ahí para exagerarles y para decirles que la carne es un poco más pesada y tiene influencia en el cuerpo, en la parte del corazón, ¿sí? Como de conciencia, pero no hay algo que esté mal o esté bien, sino que uno tenga un poquito más de libertad para ver qué quiere elegir y qué consecuencias tiene lo que uno elige, ¿no? Así que buena la aclaración. Claro,
Claro que sí. Paula Pienco dice, Fede, sos lo más siempre genio. No, está, ella está, Esa es ya está. Argentina, ¿viste? Sos lo más genio, esa es Sí. Argentina como la dulce de leche. Dale. Eugenia Micheli Velas, dice Eugenia Micheli, muy interesante este tema. Elena Morales nos dice que hola desde Perú, está saludando, feliz noche, linda noche. Paula nos dice que ama a Federico y que hable de la orinoterapia. Ya enseguida, ese es un capítulo completo de Federico porque vienen muchas preguntas también relacionadas con la orinoterapia. Diana dice, yo todavía no he dejado nada, pero soy consciente de que tengo que aprender a comer bien. Consumo mucha gaseosa, harina. Hagamos el listado de ese tipo de cosas. Por ejemplo, Ay, las gaseosas, la harina, la comida chatarra. Y soy súper desordenada con los horarios. Los horarios es una de las cosas que yo también quería Bien. que nos hablaras tú también. Porque nos han establecido unos horarios, pues como que hay que desayunar, almorzar, cenar, el algo, las 11, todo el tema, para ver cómo está el tema de los horarios. Eugenia Micheli dice, con la orinoterapia te da menos hambre, ¿verdad? ¿O me está pasando esto? ¿Qué le pasa a la gente que habla de la orina? Se ve que son seguidores míos esos. Cuidado, no es cierto. Alejandra Álvarez dice, yo soy chef desde que estudié, adquirí hábitos más saludables, más que todo consumir de acuerdo a mis capacidades y no respecto a lo que el otro considere. Y si el comer liviano, y sí, el comer liviano es fundamental, mejora el tránsito intestinal y da más energía. Y Alejandra Balbo, para que paremos aquí en este momento, dice, ¿qué actividad o ejercicios podemos hacer para percibir la información que nos transmite nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos o qué podemos hacer para comenzar a escucharlo? Perdón, voy a integrar este también porque Paula, que es fan number one de Federico, dice, yo la empecé hace 2 meses, debe ser la orinoterapia, y mi cuerpo cambió mucho. Tengo menos ansiedad. Vamos hasta ahí porque hay 3 temas o 4 temas gruesos. Los horarios, lo que son las comidas procesadas, que las gaseosas, comidas chatarra, lo que vienen en paquetes. El tema de la orinoterapia, que es capítulo, yo creo que ganador y goleador aquí con los seguidores de Perico, porque Perico es uno de los grandes promotores de la orinoterapia. Y el tema de qué podemos hacer o qué ejercicios hacer o de qué manera o a qué señales atender para escuchar el cuerpo. Es todo tuyo, Federico. Bueno, vamos a conversar. Entonces, siempre acuérdense como del sentido común y ustedes como viviendo, ¿no? ¿Qué se contestarían con respecto a los horarios? yo digo, yo diría Diga. que el cuerpo, hay que escuchar es al cuerpo. Que va con la cuarta pregunta, ¿no? Que es, lo natural es un poco lo que hacen los animales y lo que hacen los niños. Después nosotros somos condicionados. Fíjense que a ver, vos viste un león, una cebra, un caballo en el campo preocupado de cuántas calorías se está comiendo, cuántas no se come. O sea, los únicos bichos que andamos jodidos somos nosotros, si se dan cuenta. Y eso es por el condicionamiento. O sea, fíjense que los animales no tienen ese problema de la nutrición, digamos. Y si un caballo está comiendo B12 o no sé qué, come lo que se le da la gana. El caballo no es que piensa, uy, me conviene más el pasto verde este que el otro wheatgrass que está allá. Huele y lo que le da la gana se lo come. Entonces, yo les digo una cosa, la gran clave es esto que habíamos nombrado al principio, que es una forma intuitiva de relacionarse con la comida. Entonces, con los horarios eso queda claro, que es lo óptimo es cuando vos ya podés comer cuando tenés hambre y ya no te adaptás un horario, ¿sí? Que yo entiendo que después van a ver que en muchos temas de alimentación el gran tema es lo social. Sí, porque si vos solamente comés cuando tenés hambre, digamos, ¿a qué hora se juntan a comer en tu casa? ¿Me explico? Entonces, por un tema social, decimos, yo la verdad que por ahí con mi vida, con la gente que comparto, con el entorno, no nos juntamos a almorzar. Cada uno come cuando tiene ganas y porque ya como que vive un entorno de gente que vive así. Entonces, lo ideal es comer cuando tengas ganas, no te preocupes por los horarios, ¿sí? Es intuitivo, tengo hambre como, no tengo hambre no como. Pero tengan en cuenta que también los que tienen familia, los que están casados y lo que sea, bueno, a veces hay que ponerle un poquito o no sé. Yo lo que he visto que gente casada hace una comida juntos al día, ¿me explico? La comida de la noche la hacen todos juntos, pero después durante el día cada uno va comiendo. Ven lo que les digo que es muy respetuoso con cada uno. ¿Cómo vamos a decirle a la gente, bueno, no, ustedes dejen de hacer comida con sus hijos y eso es una huevada? No.
Cada uno escucha esto y ve y dice, yo lo podría hacer en mi casa, a mí me hace sentido. No. De las comidas rápidas, entonces, simplemente la gente ya algunas cosas ya sabe que no les hace bien, ¿vale? Por ejemplo, la carne no está tan claro si hace bien o no hace bien para alguno, perfecto, pero las harinas, el azúcar, las gaseosas, ¿sí? Los lácteos ya casi todo el mundo sabe que no hacen bien. La leche, el queso, no, es de lo peorcito que hay, de vuelta, hay gente que le encanta el queso, se comen el queso, pero sepan que a nivel del funcionamiento del cuerpo genera mucho moco. Ahora estamos con una enfermedad que sobre todo agarra la parte respiratoria, eso tiene mucho que ver con los lácteos, no necesariamente tiene que ver con bacterias o con virus muchas veces, sino que normalmente nosotros tomamos mucha leche y mucha harina, mucha leche y mucho queso. Fíjense que por eso, y yogur, por eso hay tanta gente que tiene asma, rinitis y, ¿cómo se llama? Y alergias, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que más ha mutado en el organismo del cuerpo, del humano. Las alergias cada vez han sido una de las más grandes mutaciones que hemos tenido. Bien. Entonces ahí chequense de lo que les digo. Lo que pasa es que de repente hay alguien que le encanta la Coca-Cola y es un momentito de conexión y eso. Entonces también ténganse compasión, ¿vale? Yo les digo, hay cosas que sé que no debería comer. Yo desde mi punto de vista podría ser mucho más exigente con mi alimentación en el sentido que yo casi me doy cuenta que no necesito comer hasta ese extremo, que puedo comer cada 3 días y eso sería lo óptimo para mí, pero no me da la emoción. Me empieza a agarrar las ganas de comer, sé que no es hambre, sé que no es necesidad fisiológica, es ansiedad. Y tengo 2 opciones, o me siento con mi ansiedad y la trabajo, o me como un pastelito, un buñuelo con arequipe. Entonces, también tómeselo tranquilos, ¿vale? Bueno, orinoterapia, yo no sé, si quieren charlamos, a mí es un tema como que me parece muy específico, podríamos mencionar algo por arriba. Ustedes Claro que mandan. sí. Claro que sí, yo pienso, Mati, yo no sé si de pronto tú alguna vez lo has probado, yo lo probé en una época de mi vida. No. Y realmente uno sí comienza a ver cambios y comienza a tener cambios, lo que pasa es que me faltó pues disciplina para continuar, pero uno comienza a tener cambios de manera totalmente visuales, la piel, la forma en que te despiertas o cómo te levantas, pero es una de las cosas, Federico, que tú más has trabajado con el tema de la alimentación y tus cambios en los últimos, los que hemos seguido de pronto a Federico, es lo que más tú has estado comentando de lo que ha pasado y cómo ha sido tu experiencia. Cuéntanos y compártanos un poquitico de eso para que las personas sepan por qué están preguntando. Resumidamente, sí. ¿Qué pasa? Uno está hablando de la orinoterapia, ¿no? Tomarse la propia orina de uno, ¿no? Fíjense que no es algo muy fácil de digerir. La orina es fácil de digerir, pero la noticia de que te podés tomar tu propia orina no tanto, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué una persona haría algo tan asqueroso, entre comillas, como tomarse su propia orina. ¿Qué nivel de gravedad mental o de necesidad tiene alguien de tomar orina, que hasta podríamos decir que eso es el desecho del cuerpo? ¿Cómo uno se va a tomar la orina? Entonces, lo que les puedo decir es que la orina es uno de los líquidos como más puros y más limpios y más energéticamente resonante con el cuerpo humano. ¿En qué se traduce eso? Que las personas que hacen orinoterapia en muy poquitos días pueden sentir a veces un detox, o sea, que no se sientan tan bien una primera semana, que saquen unas rabias, unas cosas, o sea, como los jugos es lo mismo. Si no estás muy limpio, te saca el demonio, te saca dolores, dormís un montón porque te estás limpiando. Pero mucha gente que ya entra de una ahí, sienten mucha energía, no te da hambre porque equilibra demasiado lo emocional, entonces la gente no tiene hambre, ¿sí? Limpia mucho el cuerpo, entonces tiene muchas ventajas. ¿Sí? Prácticamente la gente se siente más clara, pero sobre todo te da mucha estabilidad emocional. Eso hace que te puedas mover mucho más libremente en tu vida cotidiana, ¿sí? Entonces, esa es la magia que tiene. Ahora hay un tema ahora que está saliendo con el COVID, que es el tema del plasma, que agarran la sangre y sacan el plasma de la sangre para que la gente esté curada. Esa es la orina es el plasma. Es los riñones, el plasma ese se hace en laboratorio. El laboratorio no lo hace tan bien como los riñones. Los riñones nuestros lo hacen perfecto. Sacan un plasma que es un negativo de la sangre que se llama la orina.
Y la orina es agua destilada con un montón de nutrientes y un montón de cosas que al volverlas a poner en el cuerpo sabe cómo está tu información, ¿sí? Y vuelve a acomodar. Por eso que es tan efectivo. Entonces, no es para cualquiera, en el sentido que tenés que estar. Yo lo que veo es que te puede dar muy buenos resultados. Entonces, también veo que solamente hace orinoterapia la gente que de alguna manera tiene un nivel de autoestima suficiente. Y yo lo veo mucho esta relación. Hoy hay técnicas muy buenas que no se imaginan, técnicas para que ustedes no se enfermen nunca, hay cosas ahí sustancias que están prohibiendo y que son muy buenas, por ejemplo, que la única manera de realmente acceder a esa información es ya tener cierta autonomía, porque si no te da miedo, porque si vos escuchás un médico general, no les enseñan que es buena la orinoterapia o no les enseñan que son buenas otras cosas, porque son cosas muy eficientes y son muy económicas. La orina es gratis. Yo les digo una cosa, hace 10 años que no me enfermo de nada. No tengo ni gripe, nada. Me agarra algún síntoma chiquitito cada tanto, tomo un poco más de orina, descanso. Entonces, fíjense, yo ya hace muchos años no voy al médico, no compro medicamentos, no gasto plata en nada de eso. Entonces, es bien interesante, es muy efectivo, digamos. Yo lo que les puedo decir, entonces, no es para todo el mundo. Si esto te da asco y no te resuena, no te preocupes. Si te pica el bichito, es una de las cosas más interesantes que vas a haber hecho en tu vida realmente, ¿no? Como es una posibilidad de llevar tu salud física, mental y emocional a otro nivel definitivamente. Bueno, frente a los horarios, Mati, no sé cómo estás tú con los horarios, pero yo cambié mi vida desde un tiempo para acá con el ayuno intermitente y yo era una de las personas que me tenía que levantar y durante la primera hora tenía que comer porque supuestamente por receta médica y para mi padecimiento de disautonomía tenía que comer durante la primera hora. Ahora practico deporte, salgo, funciono, trabajo y no tengo que, o sea, no tengo que hacer ese proceso que tenía que hacer antes. El ayuno intermitente fue una de las cosas que yo fui, digamos, incluyendo poco a poco. Y ahora los sueños son constantes, o sea, el mismo sueño, el mismo tiempo es totalmente, digamos que restaurador. Eso también nos lo metieron a nosotros en la cabeza, que teníamos que desayunar a las 7 o a las 8 de la mañana, salir a la media mañana a tomar el algo en el colegio, levantarnos a las 12 del día del puesto de trabajo, salir a comer al almuerzo y después en la tarde hay que comer el algo y después en la noche hay que cenar en familia y si te vas a quedar hasta la 1 de la mañana, 12 de la noche, hay que comer unas medianoches. Todos esos horarios, yo creo que también hemos ido. ¿Cómo es el tema de los horarios? Porque de verdad también que hay mucha teoría frente al tema. Pero bueno, como les dije, yo sabés que una de las cosas que me recuadré antes de hablar con ustedes, solamente quería dar como una pauta, un tip, ¿no? Por ahí fuimos hablando un par de cositas diferentes para que tengan, pero algo muy efectivo creo que es el ayuno intermitente, ¿sí? Que vos ya practicás, Jorge, y es una de las cosas como más simples y que más beneficios pueden tener para una persona. No sé, yo entiendo que a vos como que te cambió mucha cosa, ¿no? El sentir, dormir mejor, la energía. Entonces, pueden investigar ayuno intermitente. No tiene mucha ciencia, no sé si Jorge vos querés dar algún tip del ayuno intermitente, pero básicamente es comer solamente en un intervalo del día, ¿sí? Por ejemplo, comer durante 8 horas al día nomás y las otras 16 horas no comer, y si uno puede de repente 6 con 18 mejor, ¿sí? Pero es solamente como, por ejemplo, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde o de las 11 hasta las 5. El resto del día no puedo comer, ¿sí? Entonces, ahí ya lo que primero que es interesante es que ven que para poder acceder a este tipo de información, a la orinoterapia, al ayuno intermitente, tenés que romper creencias, porque ¿qué te dijo la cultura, los médicos? Hay que comer, hay que desayunar con un médico. Y si yo no desayuno a la mañana, me voy a caer, me voy a morir, se me va a bajar la presión, ¿vale? Es todo lo contrario, pero ustedes tienen que hacer la prueba, ¿no? O sea, una persona no va a conectar con una buena alimentación y una buena salud si sigue las recomendaciones estándar sociales. Entonces, fíjense que solamente acceden, por ejemplo, vos, Mati, que estás haciendo este proceso, y te tuviste que informar, tuviste que mirar, tuviste que contrastar con lo que habías aprendido. O sea, la gente, los dos que están en procesos interesantes de ayuno intermitente y de veganismo, y ya
implica un nivel de responsabilidad, porque tuvieron que estudiar y tuvieron que cuestionarse cosas de ustedes para llegar a ese punto. Entonces, fíjense que por eso no cualquiera empieza a comer mejor, porque implica un trabajo emocional, espiritual que hicieron ustedes, o personal, como le quieran decir, ¿no? Ujú. Bueno, Mati, ¿cómo te ha ido a ti en la casa con las costumbres y ese veganismo? Sí, El ha sido, pesetariano. ha sido tremendo. Ay, perdón. Ha sido tremendo porque claro, mi familia tiene la costumbre de comer, como todas las familias tradicionales en Colombia, entonces son varias cosas. Una es se come mucha harina, en el sentido de que comemos arroz, plátano, papa al mismo tiempo, la carne que no podía faltar o no puede faltar, y al principio sí fue un poco complejo. Sin embargo, por ejemplo, aquí en mi casa, digamos que se han ido adaptando mi familia, mis padres y mi hijo. Y ya, por ejemplo, aquí no se compra carne. Eventualmente, digamos que yo les traigo a ellos, pues porque ellos no pueden estar tampoco pues como en la misma dinámica mía. Ahí lo que hablábamos ahora, cada uno está en su proceso. Pero digamos que ellos también se han ido como contagiando un poco del tema. Y siempre es lo mismo, o sea, el tema de los horarios y el tema del consumo de carne, la gente te insiste mucho en que tienes que comer y el tema de la cantidad, o sea, es que tú comes muy poco, es que ¿por qué comes tan poquito? Es que mira que te vas a desnutrir. Y, pero bueno, lo que dice Fede es como de con amor aceptar y decirle a la persona que es mucho para uno. Por ejemplo, en este caso las mamás, que son como las que más nos insisten que, o las que tienen las creencias más fuertes de que a mayor cantidad de comida, mejor alimentados quedamos. Más Y sano, a claro. lo contrario. Qué bonito. Es lindo. Fíjense entonces este punto que el tema de alimentación, el desafío más grande para la gente que empieza a hacer cambios es lo social. Y Sí. fíjense que lo social es lo que hace que uno se prepare mejor y sea más responsable con ese cambio. Porque viene tu mamá y te cuestiona, entonces vos también decís, che, ¿será que estoy haciendo cualquier cosa? Ven como les digo que entonces es muy lindo darse cuenta que es mucho más de un cambio de alimentación. Es un tema de uno empezar a elegir realmente qué quiere, qué no quiere, a ser más consistente, a ser más responsable porque hay que estudiar información no oficial. Esto que estamos Ujú, hablando, un nutricionista oficial no lo avalaría, ujú. Ajá. ¿vale? Y no Sí. es que esté mal, es Bueno, lo que les enseñan en la universidad. Después, obviamente, yo conozco muchos nutricionistas que ya hicieron esta vuelta, ¿no? Pero lo normal es que un nutricionista no te va a decir que hagas ayuno intermitente, te va a decir que es peligroso, por ejemplo. no, pero ahora los nutricionistas están recomendando mucho el ayuno intermitente. Hay unos que, sobre todo deportólogos, también están incluyendo los ayunos intermitentes porque elevan los niveles de Total. energía. Entonces ya o sea, hay unas tendencias que han ido cambiando y transformándose. Vamos a regresar con algunas preguntas de los amigos de las redes. Le vamos a aclarar también a Mariana Posada Rada y a todas las personas que están conectadas en este momento que este material queda disponible en Facebook para que ustedes puedan repetirlo, para que también puedan compartirlo con otras personas y, pues, por supuesto, para que sigan y se conecten no solamente con nosotros, sino también con Federico en sus redes con @FedePaz. Fede Paz Eh, M, don Jorge, Fede Paz M. FedePaz M. M, muy bien. Exacto, Eso, te estaba quitando el M. M. Entonces, a Fedepaz M, @Fedepaz M, para que lo sigan con todo, porque no solamente habla del tema de la nutrición, sino de diferentes temas. Y por supuesto, les voy a decir, caballeros y caballeras, estos likes son para este invitado. Entonces, por favor, a devolverle el cariño y la generosidad, dándole los likes a nuestro invitado para que no se nos vayan a ir hasta el final. Mati, ¿me ibas a decir algo antes de continuar Sí, con las preguntas? no, aquí una Ah, de bueno. las preguntas ya de las invitadas, de quienes están conectados. Alejandra Balbo, ella nos pregunta, ¿qué actividad o ejercicio podemos hacer para percibir la información que nos transmite nuestro cuerpo? ¿Qué podemos hacer para comenzar a escucharlo? Bien. Esa es una pregunta que nos había quedado, la última. Sí. Eh, digamos, es muy básico en el fondo, que es empezar a estar más consciente. Fíjense,
¿Por qué algo tan esencial, tan obvio, no es tan fácil para la mayoría de la gente? Que estamos muy en la cabeza, estamos muy pensando todo el día lo que vamos a hacer, estamos poco presentes. Esa es la única razón por la cual no conectamos con el cuerpo, que siempre el cuerpo nos indica qué es lo que nos gusta, qué queremos hacer, para dónde tenemos que ir, con qué personas no nos deberíamos juntar más, pero nos seguimos juntando. ¿Por qué? Porque dice, no, me debería seguir juntando a esta persona, pero tu cuerpo no tiene ganas de ir ahí y le da una pereza. Entonces, el tener conciencia de la alimentación también después te hace ser consciente en todos los aspectos de tu vida. Entonces, tanto para la vida en general como la alimentación es escuchar mucho más las ganas y la emoción. ¿Qué tenés ganas de comer? ¿Sí? Y entonces es lo que le digo, estoy así, me da una gana de comer la bomba con arequipe. Entonces, ¿qué me estuvo pasando a la tarde? ¿Cómo me sentía a la tarde? Uy, tuve una reunión con unas discusiones y estoy súper enojado o estoy preocupado por lo que tengo que hacer mañana. Entonces, uno va empezando a tener conciencia y dice, ¿sabes qué? La bola me la como igual. Excelente, ¿me entienden? Pero por lo menos ya uno va viendo qué había, qué no había, qué pasó, ¿sí? Entonces, no es que haya un ejercicio, el ejercicio es la vida misma, es la presencia. En este momento, ¿cómo sentís tu cuerpo? Ahora que estamos charlando. ¿Cómo se siente? ¿Cómo En ese estás? momento está ligero, el mío está ligero. Yo amo hacer esto, entonces por lo mío, feliz, un Total, estado de felicidad cuando estoy aquí. relajado, claro. Ujú. Y se nota, ¿ves? Estás relajado, estás distendido, estás haciendo lo que te gusta, no te da hambre. En este momento no estás pensando en la bomba, por ahí cuando terminemos. No. Así que no es que haya un ejercicio así como tal, sino que es justamente darte cuenta, bueno, voy después de lo que almuerzo, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento emocionalmente cuando como esta comida o esta otra comida? Y entonces ya la vida empieza a ser una experimentación, vas probando cosas, ¿sí? Porque de eso se trata, no se trata de hacer todo bien, se trata de ir probando. Un día prueben comerse 3 kilos de chocolate y fíjense Mm. cómo se sienten. Creo que nunca más van a poder volver a comer chocolate en 1, 2, 3 años. ¿Ven lo que les digo? O sea, no es hacer todo lo correcto, también uno aprende, perdónenme, haciendo cagadas, ¿no? Haciendo lo que no es, comiendo lo que no es, cantidades que no son, y uno termina desbordado y decís, esto no lo vuelvo a hacer. Como con el alcohol, ¿no? Una vez uno se va de rumba, se liquida con alcohol y la gente dice, no, nunca más voy a volver a tomar, ¿no? O sea, también aprender del orden y aprender también entonces, con todas las cosas. Que ojalá que se lo tomen mucho más como un juego que como una cosa ahí estoica, Ujú. disciplinada, maluca, Total. pecaminosa, como hablábamos con Jorge. Totalmente. María Arbeláez nos dice, Federico, muchas gracias por su orientación. Yo funciono al contrario. Si estoy triste, no quiero comer absolutamente nada. En cambio, en situaciones normales, como más de lo necesario. Así Diana es. María, Diana María, ¿la tienes? O Diana María, ¿la tienes ahí, Mati? A Diana, a Ella dice Diana. sí, Diana dice, hay que aprender a escuchar el organismo, comer balanceado y en proporciones adecuadas y todos los alimentos que la madre tierra nos da. Pero ella tiene una pregunta, dice, ¿en qué influye la temperatura de los alimentos? En mi caso, el tinto o el café, me lo bebo frío, no sé si el mate también lo beban frío, me gustan No más a creo. temperatura ambiente los alimentos. ¿La temperatura hay una conexión con la parte emocional y con la parte espiritual? Vamos a decir que generalmente lo ideal es comer las cosas a la temperatura del cuerpo o la temperatura ambiente, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos bebidas frías y eso lo que estamos haciendo es enfriar todo el sistema donde, o sea, la digestión funciona a 36 grados más o menos, puede ser un poco más, un poco menos, no sé exactamente la temperatura digamos, del estómago en ese sentido, pero más o menos está. Entonces, si yo le pongo una Coca-Cola helada, un vaso de agua helada con hielo, está. Entonces, pero lo que les digo, la verdad que si ustedes no se dan cuenta, tómenlo helado. Yo me doy cuenta que si me tomo un vaso de agua helada, como que me afecta la digestión. Fíjense que los que son muy buenos a nivel salud son los japoneses. Es muy difícil que vean un japonés gordo porque tienen una cultura muy buena de la alimentación. Comen mucho arroz con verdura, poca carne en general.
no comen tanta harina, obviamente que sí, pero digo, y ellos siempre se toman un tecito caliente después de comer, que es como que corta y con eso como uno se saca el hambre, ¿sí? Y esto lo voy a relacionar con el tema de la sal y la cocción. Cuando yo como mucha comida cocinada y con sal, después tengo que tomar agua cuando como, porque si no, no lo puedo pasar, ¿sí? Y cuando yo tomo agua durante la comida, lo que hago es diluyo los jugos gástricos. Entonces, fíjense que como una mal decisión conlleva otra mal decisión. Como mucho cocinado, muy salado, después necesito agua. Y todo eso es como una mezcla no muy fácil de digerir. ¿Qué hacen los japoneses? Comen poquito, por ahí no tan salado, y después de comer, un momentito después, se toman un tecito, que fíjense que no es una botella de 500 centímetros cúbicos de agua. Entonces, yo lo que digo, esto de vuelta, no son críticas a cómo comemos, algo, sino es que es entender un poco que lo cultural no tiene tanta base científica ni racional, sino que aprendimos así y bueno, y ahí vamos, ¿no? Entonces, nosotros de repente algunas cositas las podemos readaptar. Ujú. ¿Les Hay hace un tema, sentido, pues, a ustedes dos? ¿Qué dicen? sí, total. Hay un Que ya tema que vienen con cambio. Dime. mencionaste que es el agua, y el consumo de agua también es bueno, digamos, el agua también nos nutre, el agua le ayuda al cuerpo. ¿Hay algún momento, o sea, uno debe tomar agua durante todo el día? ¿Tú cómo tú cómo lo haces? ¿Qué Vamos a tanto volver a la intuición, siempre la intuición. Ustedes, entonces, siempre que tengan una pregunta, se la preguntan a ustedes mismos primero y al cuerpo. Entonces, Ujú, hay mucha gente que recomienda 2 litros de agua por día, ¿no? Y la gente le sale agua por los oídos, pero no tiene ni más ganas de tomar agua. Entonces, ujú, fíjense que es un tema como de ser amorosos con el cuerpo. Si yo todo el día estoy haciendo algo que no es lo que yo quiero, se genera como un maltrato. Hay un abuso, gente. A nivel simbólico es un abuso, es como un abuso sexual, un abuso. O sea, el cuerpo dice A y yo le digo, ¿sabes qué? No me importa, yo quiero B. ujú. O sea, a nivel simbólico es un abuso y así se siente y genera mecanismos de culpa y de maltrato con nosotros mismos. Después la gente dice, ¿qué pasa con mi autoestima? Entonces, esto de ser intuitivo tiene que ver con ser más amorosos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es una muy buena pregunta para cualquier tipo de consulta. O sea, bueno, ¿qué quiere el cuerpo? ¿Qué necesita el cuerpo? ¿Sabes qué? Yo sé que no es tan buena la bomba con arequipe, pero me voy a comer un cuartito de bomba con arequipe. Tengo ganas de comer el cuartito. Entonces uno va diciendo, le negocia al cuerpo. Escuchame una cosa, la bomba entera no. Comámonos el cuartito, pero bien comido, con ganas. Como si yo me puedo explicar, es desde una relación amorosa con el cuerpo y con la comida, que es algo muy bonito de la tierra, ¿no? Así que, dicho esto, dicho esta cháchara que me parece bastante importante a la vez, ¿no? Que es como realmente, ahí sí entramos en la esencia de la alimentación, en la intuición y en el amor. En general sí es bien tomar agua, ¿sí? Pero no se impongan tomar 2 litros o algo. Es como que bien, te tomas una agüita, entre medio la agüita calma la ansiedad, el agua es muy buena medicina, pero tampoco es explotarse 2, 3 litros al día y no sé qué, ahí como muy intuitivo. Pero entonces ahí yo tengo una pregunta y entro a ser como el abogado del diablo. ¿Cuándo yo o cómo identificas tú, en el caso tuyo, no vamos a ponerlo como una regla, cómo identificas tú en el caso tuyo, Federico, que esa información te está llegando por la emoción o por el cuerpo? ¿Cuándo tú sabes e identificas que no es el cuerpo el que te está pidiendo, échale hoy una cucharadita de azúcar al café, sino que es la emoción la que te está pidiendo eso? Muy bueno, fíjate que la emoción y el cuerpo es la misma cosa. ¿Por qué? Porque vos sentís cosas en el cuerpo. Ujú. Y una emoción, ¿cómo viene la emoción? Yo siempre les digo en los cursos de meditación, no es que la emoción vino volando por allá, por la punta, o vino, no, la emoción, fíjate que uno dice sentí una emoción, una sensación. Entonces, el cuerpo nos habla por emociones, nos habla por sentires y por emociones. Cuando nosotros decimos tengo una emoción, en realidad no es una emoción, es un sentir en el cuerpo. Vos sentís en una parte de tu cuerpo algo. Entonces, una Ujú. emoción, podríamos decir que las emociones no existen. Nosotros catalogamos ciertos tipos de sensaciones físicas como emociones, ¿se dan cuenta? Cuando hay un tipo de sensación física, yo digo, ay, me agarró una emoción, pero no es una emoción, vos sentiste en una parte de tu cuerpo una cosa que le llamamos una emoción. Entonces son siempre sensaciones en el cuerpo, por eso yo les decía que es un entrenamiento
de conciencia, de estar mucho más conectado con el cuerpo y las emociones, volviendo ahora a este sistema de que son dos cosas distintas, no mienten. Uno puede mentirse y pensar cosas y pensar otras, pero el cuerpo y las emociones no mienten y lo que te dicen, te dicen. Entonces, por ahí agregando, Jorge, a tu pregunta, ¿cómo sigo la intuición? Porque la intuición me está diciendo hoy que me coma 2 kilos de helado. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde uno, con la información del cuerpo, se da cuenta también, ¿no? Como dice, me está pidiendo 2 kilos de helado, que yo ya tengo la experiencia que cuando me los comí no me sentí bien. Entonces, en realidad no es que el cuerpo está pidiéndome helado porque tiene alguna insatisfacción, alguna emoción que no está bien, alguna pelea, algún problema. Entonces, ahí uno va como viendo cuál es el mensaje que le está dando esa sensación física o esa emoción. No sé si soy claro. Completamente, completamente. Aquí aquí le pregunta Sofía Metz a Fede, ¿qué pensás del B2, de B12, de la vitamina B12, el hierro, etcétera, con relación a una alimentación basada en jugos, por ejemplo? Porque tú consumes muchos jugos. Esta es una muy buena pregunta, bien esencial esta pregunta, ¿sí? Bien esencial y pone un tema sobre la mesa que es de lo más importante con la alimentación, que afecta casi más la creencia que nosotros tenemos de las cosas que las cosas en sí mismas. Y lo voy a explicar esto. Si una persona cree que para ser musculosa, feliz, guapa y potente, por ejemplo, necesita comer carne, ¿sí? Por más que la carne objetivamente puede llegar a tapar un poco las arterias o es cansadora para el sistema digestivo y tiene ciertas vibraciones, lo que sea, para esa persona cuando coma carne hay un efecto placebo que la hace sentir potente, energética, y que una persona cree que si no come carne se va a desmayar. Entonces no come carne y ya se empieza a sentir débil. Entonces ahí entramos en un punto que es las creencias que tenemos sobre las cosas afectan casi más que la objetividad de las cosas. Esto es para todo, ¿sí? Entonces, yo lo que les puedo decir es que yo tengo la creencia de que no hace falta las vitaminas. Eso. Yo tengo amigos que son pránicos, tengo amigos y yo lo he experimentado en parte. O sea, yo como de una manera a veces que para los médicos me debería morir por lo poco que como. Y tengo amigos que no comen, tengo un amigo que no come hace 10 años, íntimo, no come comida física y no tomó agua 10 años, ahora cada tanto se toma un té. ¿Sí? O sea, hay mucha gente en el planeta que es pránico, no te digo que muchísimos, pero cada vez es más normal que hay mucha gente que ya no está comiendo comida física o come cantidades como que come 2 veces al mes una comida, pero no por nutrición. Comen porque les da gusto comer un poquito de comida. Entonces, fíjense, esa gente no tiene más la creencia de que la nutrición la sacamos de la comida, ¿sí? Y no le afecta. De hecho, esta gente es la más saludable que conozco, duermen 2 horas al día, olvídate que nunca se enferman, son unos bichos raros, ¿sí? Son distintos, piensan distinto, sientan distinto, porque ya tienen un manejo emocional nivel Dios. Entonces, para una persona que cree que le van a faltar la B12 y eso, es bueno que se suplemente, porque tiene la creencia de que le va a faltar. Vamos a decirlo de otra manera. Yo tengo una creencia intelectual de que no necesito comida para vivir. Yo ya lo sé, ya tengo la idea, pero no me lo termino de creer. Entonces, si como muy poquito, me pongo muy flaco. Yo puedo comer mucho menos que el resto de la gente, pero en un nivel no me creo la creencia todavía. Me lo tengo que decir más, lo tengo que sentir más. Entonces, lo mismo, una persona no puede dejar de comer nada si cree que le faltan vitaminas o minerales. Entonces, por ahí es bueno que se vaya suplementando. Entonces, uno se va haciendo la trampa. Le dicen que hay que tomar tanto y uno va tomando menos. Y vos vas tomando un poquito menos y decís, no me morí todavía. Bien, vamos, sigo. Le va bajando, ¿me explico? Entonces, así es que le vamos haciendo la trampa a las creencias, como que uno se va a dar, bueno, lo mismo una persona que no come carne, ay, si no como carne me moriré, no tendré músculos, ¿qué me pasará? Entonces uno dice, antes comía 5 días por semana, ahora como 2 días por semana. Ah, estoy igual, hasta me siento mejor. Bueno, voy a probar comiendo 1 día por semana. ¿Ven que esa es una muy buena técnica para ir
absorbiendo las creencias. Entonces, si una persona me dice, ¿me tengo que suplementar o no? Yo no le digo no o sí. Ujú. Tenemos que ir a ese lugar, porque yo le digo, ¿sabes qué? Yo no me suplemento de nada, hace 10 años me siento espectacular. Olvídate, sé que no necesito. Pero si la otra persona tiene la duda, después me va a venir a decir, che, me hice el examen médico y me dio que me faltaba. Y Ujú. entonces, ¿quién tiene razón científicamente? Claro. Acá entramos en la física cuántica, mis queridos. Sí. La conciencia, el observador, por eso la ciencia nuestra es muy relativa. No le den tanta atención a los médicos, a la ciencia. Ujú. No van a ir bien por ahí, van a tener que empezar a hacer su propia autoridad, ustedes mismos sentir las cosas y ver qué quieren hacer o no, porque la ciencia es relativa a quien está observando y haciendo el experimento. Y esto que les acabo de mostrar, que contar, digamos, es una demostración de eso. Entonces, por eso les digo que el que dice que necesita suplemento, tiene razón. Y el que dice Ujú. Bueno, que necesita suplemento, tiene razón. Así que suerte. totalmente. Suerte con todos los preceptos y hay que investigar por nosotros mismos. Vamos a hacer unas cosas, vamos a agrupar varias preguntas porque Dale, ya estamos llegando como al punto en que tenemos que empezar a redondear y para que le Sí. demos a las personas la mayor participación. Dolores, que es otra fan number one, yo creo que tienes varias fan number one, tienes un ranking de number one largo. Dolores Rueda dice, Fede siempre tan claro y conectado con el flow fácil y a volar. Fede, cuánta luz y claridad, flow. Yeroles, ella es bogotana, vive aquí en Medellín y dice, yo era muy desorganizada con la comida y poco me importaba lo que comía y a la hora a la que lo hacía. Desarrollé diabetes y tuve que ser juiciosa con horarios y con el tipo de alimentación. Cuando estoy baja de ánimo, me gusta lo dulce. Elena Morales Hinojosa nos dice, yo consumo batidos de proteínas, ya que hago ejercicios, y pues desde que lo consumo me siento liviana y no me da ganas de consumir gaseosa o chatarra. Luna Agostini nos dice, buenas noches desde Argentina, quería saber cuál es su opinión con la alimentación respecto a un deportista que entrena doble turno, me refiero a horarios y alimentos. Vamos hasta ahí porque ahí el tema redondeado es el tema de la diabetes con los usted desórdenes resuma lo que quiere saber, Jorge. y el tema de los entrenamientos deportivos. Las personas que tienen, digamos, actividad física complementaria que no solamente lo están haciendo como por mantenimiento, sino 2 veces al día, deportista de entrenamiento, proteínas en batidos. ¿Cómo vamos o cómo ves tú o qué concepto tienes tú frente a eso? Algunas líneas, ¿sí? Siempre lo más importante para mí es la experiencia propia mía, ¿sí? Yo siempre fui muy deportista, soy muy deportista. Entonces, desde que como más crudo y vegano, más fruta y verdura, me recupero más rápido, tengo más energía, tengo más fuerza. eh, entonces, la tendencia es esa. ¿Qué está pasando a nivel de los deportistas? Por ejemplo, el hombre más fuerte del mundo varias veces es vegano, ¿sí? Esto es para Ujú. relativizar, no es que si son veganos van a ser más fuertes. Yo lo que les digo es que mientras más livianito comen, más fruta cruda, más tendiendo a ese lado, menos cocinado, generalmente la recuperación es más rápida. Entonces, por ejemplo, ahora en el fútbol está muy de moda el crudiveganismo, ¿sí? El médico de Messi, y que es como médico de los mejorcitos, la comida oficial de ellos es sin carne, sin harina, sin azúcar, sin lácteos, o sea, básicamente casi crudivegana, ¿sí? Que eso no quiere decir que después Messi, cuando tiene su día libre, se coma un asadazo porque es argentino y le encanta, pero sí la tendencia es eso. Ahora, eso es lo que yo veo como tendencia, pruébenlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, he hecho la experiencia que hizo Jorge, que no tomo desayuno antes de entrenar y entreno mucho mejor. Para un entrenamiento de 1 hora, uno no se marea, está súper coso, no se anda tirando erutos, está hecho un avión. Entonces, en este tema, como los otros, pruébenlo ustedes. Si ustedes prefieren comer un montón porque necesitan. Entonces, bueno, una aclaración con esto. Generalmente cuando nosotros comemos muy salado, muy cocinado, no sé qué, se nos hincha mucho el cuerpo porque hay como que... Entonces, por ejemplo, para alguien que entrena pesas, puede parecer que se agranda más rápido, pero es una bolsa de basura adentro, ¿me entienden? O sea, tenemos mucha grasa, mucha cosa adentro. Entonces, esa es un poco la experiencia. Después,
Otra cosa que les cuento sin generarles miedo, pero sí atención al sentir, es que conozco mucha gente que entrena fuerte, fisiculturistas, sí, yo tengo como mucho contacto con deportistas de alto rendimiento, que toman mucho de las proteínas y las cosas estas que Ujú. venden químicas y a los 40 años están destrozados, tienen el hígado roto. Entonces, yo le digo una cosa, el cuerpo humano está diseñado para digerir alimentos naturales, como son las frutas y las verduras sobre todo. Cuando nosotros le metemos químicos, digamos, hay un par de los órganos que lo sufren mucho, los órganos que filtran, ¿está bien? Entonces tengan cuidado con eso porque eh, yo no los tomo, yo ni loco tomo, no voy a decir ninguna marca, tomo proteínas y cosas así, porque sé que es muy delicado para los riñones, para el hígado. Entonces, sin miedo, pero ustedes siempre lo natural es lo recomendable. ¿Alguna cosa más de esto, Jorge? Vos que también haces ejercicio. Yo Vos, lo- Mati, estás como muy flaquita. Vos estás haciendo ejercicio también, pero estás flaquita bien. No te voy a decir como tu mamá, estás divina. Ay, gracias, Fede. No, al yo- contrario, Se te nota, ¿eh? Se te nota, yo se te creo nota. que tú dices, ese es un asunto de aquí, de las Maravilloso. creencias. Bueno, vamos ¿Vos entonces agregarías algo rápidamente. más, Jorge, que entrenás y que estás haciendo cosas, alguna cosa que te haya Bueno, servido a vos? yo lo que digo es que a mí realmente lo que está diciendo Federico es totalmente cierto. La experiencia con el ayuno intermitente ha sido transformadora para mí. Siento menos hambre en el día. Número dos, hago o practico cualquier actividad deportiva y tengo más energía para practicarla. No me mareo, antes me pasaba, si no comía durante la primera hora, me mareaba por el tema de la disautonomía. Genero como una resistencia y una fortaleza frente a esa situación. Y lo otro también es que se reguló mucho la digestión. Se reguló la digestión que yo tenía, porque tenía que ir varias veces en el día al baño y se regula la digestión, entonces por consiguiente la digestión es mucho más sana, que es otro de los aspectos que no hemos tocado y es cómo también eliminamos, porque no solamente es alimentarnos, sino cómo nuestro cuerpo elimina emociones, elimina situaciones, lo que hacemos también con la orina con la materia fecal. Entonces, se mejoró mucho en ese sistema también con el tema del ayuno intermitente. Mm, Sí considero, y es que todos debemos hacer un cambio. Lo que dice Federico es un cambio, pero ese cambio debe tener un acompañamiento profesional. No se vayan a poner a experimentar porque solamente vamos a sentir porque Federico dijo y porque en origen dijeron. No, escuchen el cuerpo y busquen de qué manera pueden hacerlo, porque hay personas, inclusive yo lo experimenté, tuve un comportamiento totalmente sano, aparentemente sano, dejé las grasas, el azúcar, la sal, dejé las harinas en excesos y todo eso, y empecé a tener otras reacciones contrarias. Mi cuerpo empezó a resistirse y a generar otras reacciones contrarias que me tocó retomar. Tuve una crisis fuerte frente a eso. ¿Qué ujú, les, también les quiero decir también? Y es que muchas personas dicen, no, es que aliméntese con solamente vegetales, aliméntese solamente con frutas. No todos responden igual. La ujú, glucosa, la fructosa, no todos la asimilamos igual. Las fibras no todos las asimilamos igual. Los granos no los asimilamos todos igual. Una de las cosas que, por ejemplo, vas a descubrir con el ayuno intermitente es que los granos son supremamente pesados. Te los tienen que retirar durante las primeras semanas, te los tienen que retirar casi que totalmente. La lactosa o la leche, los quesos, tienen que ser de una manera específica, no pueden ser todos los quesos. Entonces, vayan también escuchando el cuerpo y buscando la ayuda de la decisión que quieran convertir como un hábito de vida. Voy a regresar a muy las bien. preguntas, Fede, para que Ujú. podamos darle respuesta a la gente. Y dicen aquí rápidamente, nos dicen, hola Fede, ¿qué opinas de los llamados nutrientes críticos? Ahí esa es una de las cosas que yo no conozco, lo denominado de nutrientes críticos, pero los dicen calcio, hierro, B12, vitaminas, etcétera, las supuestas cantidades que hay que Está buena consumir esa por día. pregunta. Exactamente. Paula Pienco nos dice, sí, me considero fan de Fede. Muy bien, Paula. Hace años lo conozco y es un ser especial, humilde y siempre abierto a ayudar. Nosotros también somos fan de Fede. No, Victoria Novaki nos dice, en una alimentación basada en plantas. Elena Morales y Cuquita Torres quedaron interesadas en el tema de la orinoterapia. Yo creo que ahí les vamos a remitir para que sigan a Fede. Fede habla mucho del tema, Fede les puede dar mucha información en sus redes
Entonces, Cuquita y a Elena, ellas están preguntando si se hace por temporada, si incluye un hábito y qué horario es para tomarla. Viviana Pericolo me pregunta sobre el ayuno intermitente. Viviana, es una técnica que yo creo que vamos a tener que invitar a Mati más adelante a alguien porque muchas personas la están integrando. No es desayuno intermitente, sino ayuno intermitente. Es determinar un espectro de tiempo del día, que si tú lo vas a ver desde la distribución de las horas, uno dice, ¿cómo así tanto tiempo? Solamente para alimentarte y el resto tener un ayuno. La alimentación también debe ser sana y balanceada. No es que voy a ayunar 18 horas para comerme hamburguesa, perro, gaseosa, o las otras 6 horas, sino que es un periodo de tiempo donde tú no comes nada, precisamente, no, ojo, no comes nada, no. Puedes tomar agua, puedes tomar de pronto en algunos casos café, porque el café negro lo permite el ayuno intermitente para los que no podemos vivir sin el café, té y ese tipo de cosas porque son. Y en algunas frutas, como por ejemplo, se incluyen solamente la piña y la papaya porque son enzimáticos. Entonces ayudan a acelerar el proceso de digestión. Cuando llega la comida al estómago, ayuda en el proceso de digestión. Pero vamos a invitar a alguien más adelante para que nos hable del ayuno intermitente de manera completa, porque ayuda mucho también con la iluminación. Empiezan los centros energéticos también a funcionar muy bien. Vamos hasta ahí, ¿les parece? Les vamos con esas preguntas que nos hablan. Sí, yo estoy muy relajado, pero me imagino que a ustedes también les tocará cerrar. Entonces, vamos a traer un par de preguntas. A mí me gustaría tocar dos temas. Hay uno que por ahí no preguntaron, pero sí tocarlo por encima. Entonces, el tema de los nutrientes críticos, que veníamos con este tema, y el tema del sobrepeso. Como entender un poquito más qué pasa con el sobrepeso, que no tienen solamente que ver con el consumo de cierta cantidad de calorías o ese tipo. Digo, como ver un poco, les cuento a la gente que tiene sobrepeso y no tiene manera de solucionarlo por más de que coma nada y a qué responde, y cuando hacen un cambio emocional, pero bajan 10 kilos en un mes, digamos, sin problema y sin cambiar la alimentación prácticamente. Entonces, ese tema, si les interesa, lo miramos un poquito. Entonces, nutrientes críticos, que ese término que después lo aclararon, ¿no? ¿Cuáles son los nutrientes críticos? El B12, el calcio, el hierro. Básicamente eso, no sé si alguno más. ¿Sí? No, soy un desconocedor de cuáles son las categorías de críticos. No sé si Mati tiene Pero más como conocimiento. estas cosas, fíjense entonces. El potasio también, pero es que el potasio no se habla tanto. Por ahí dice, bueno, uno se come un banano y ya está bien, ¿no? Como si se come un banano y ya está. Bueno, entonces de vuelta, siempre vamos a usar el sentido común, ¿sí? ¿Por qué no se habla del C34, del D9, de la R48? ¿Ustedes creen que hay 3 vitaminas para nosotros y nada más? Nosotros tenemos infinitas vitaminas. ¿Por qué hablamos de 3? ¿Sí? Le voy a hacer un paralelismo. ¿Por qué hablamos hoy de un virus cuando hay billones de virus? ¿Qué sentido tiene? Hay billones. ¿Cómo puede ser que hay 7 que nos hacen mal? El SIDA, el ébola, la gripe, la influenza y el coronavirus. Pero literalmente hay billones de virus. Entonces, ustedes empiecen a ver que nos huevean como con las mismas mecánicas. Entonces, ¿qué pasa con las vitaminas y eso? ¿Por qué estas son las 3 que son importantes? Y se van a dar cuenta entonces. El calcio está asociada a qué industria? O sea, ¿cómo uno consigue calcio? Tomando la leche. Que ya científicamente está comprobado que es lo que más te saca el calcio. Entonces, hay una industria que es la industria láctea, ¿va? Que está asociada al calcio, y ya aunque está científicamente demostrado que justamente lo que más te saca el calcio es comer lácteos, ¿sí? Ahora ya la gente ya entendió y está dejando de comer lácteos, y ya la industria láctea está como, ya no tiene ninguna vitamina asociada, porque antes decía, no, ¿cómo voy a dejar de tomar leche? Se me va a ir el calcio, y se me van a joder los huesos, perdón, se me van a complicar los huesos, ¿vale? Ahora, nosotros, todo nuestra cultura tiene problemas de artrosis, pero ni los chinos ni los japoneses tienen problemas de artrosis, no toman leche. ¿Sí? ¿Vale? Entonces eso fue lo que se descubrió, que la gente que tiene más problemas de calcio es la gente, las culturas que más leche toman. Ahora después tenemos la B12 y el hierro.
¿De dónde sacamos B12 y hierro? De la carne. De la carne. Entonces hay otra industria que se llama la industria de la carne. Entonces fíjense que la industria de la carne y la industria láctea paga estudios científicos que salen en los medios para decirle a la gente que tienen que comer carne y tienen que comer lácteos. Y que si no llegan a comer lácteos, van a pagar graves consecuencias. ¿Se dan cuenta? Así de huevos somos, perdonen que se lo diga así de claro, pero así funciona la medicina actual y la relación con la alimentación y todo. Por eso de las 10.000 vitaminas o 100.000 vitaminas que habrá, solamente hablamos de la B12, del calcio y del hierro, porque tienen un interés económico, industrias por detrás, ¿vale? Entonces, fíjense que es puro sentido común y si no, pregúntense por qué no estamos preguntando por la A4 y por la H9 y por 10.000 de otras vitaminas que hay por ahí, que obviamente que las consumimos y las integramos, pero ni sabemos de qué son, por ahí están en el aire, qué sé yo. Ujú. De hecho, la B12 y el hierro se relacionan, van conjuntamente. Ujú. O sea, se supone que para que el hierro se Asimile. digiera o se asimile, es la palabra correcta, se asimila, necesitas la B12 y Muy las bien. dos las necesitas en la carne. Ujú. Bueno, Fede, Lo que está interesante este tema, Jorge, nomás como para cerrar, sí, es que yo no sé si se acuerdan que antes estaba de moda fumar. En el Ujú, 70, en el 80, claro, el que no fumaba era como, no era muy play, ¿no? Como medio, la sí. gente fumaba. Hubo un cambio de cultura y las tabacaleras eran millonarias. Hoy fumar es mala palabra, si se dan cuenta. Pasó un tiempo y la gente que fuma ya no te cae muy bien, hace olor feo, mm, es incómoda en los lugares, ¿viste? La mandan a fumar a la ventana. ¿Vieron? Ujú, Lo mismo está pasando con la carne. El nivel de vegetarianismo y veganismo que está viendo es feroz. exactísimo. Y hoy yo no les digo que, pero casi comer carne no es cool. Lo que es cool es ser vegano y vegetariano. Y eso va como, y hoy está mucho el activismo por los animales. Entonces, en un momento comer carne va a ser como tener un esclavo hace 500 años. Antes todo el mundo tenía esclavos y nadie se planteaba o sea, ¿entendés? O sea, el Papa tenía un esclavo también porque era normal, no había un tema moral con los esclavos. Vos tenías tu esclavo, no se portaba bien, lo matabas, nadie decía nada, todo el mundo perfecto. Ahora, si hoy en la actualidad alguien tiene un esclavo, es un perverso, lo meten en la cárcel. En un tiempito, por cómo viene la tendencia, comer carne no va a ser una... Y bueno, obviamente que está estudiado, que no es tan necesaria la carne, que trae otras complicaciones en el cuerpo, lo pueden experimentar o no, coman carne tranquilamente los que quieren comer carne, pero se está viendo la tendencia de que eso se está modificando. Entonces, estas industrias van a tener que como moverse a otras cosas porque están perdiendo fuerza, ¿no? eso gran parte de los hábitos que hemos tenido se lo debemos al cine, a los medios. Por ejemplo, en los 50 era muy sofisticado ver a una mujer fumando en el cine y a las personas en el cine, de ahí empieza el desarrollo de consumir cigarrillo. Luego en los 80 estaba el tema de que era muy cool, lo que decías tú, el consumir hamburguesas con malteadas y entonces se volvió muy cool el salir de siempre en las películas con hamburguesas malteadas. Comienza la ruta de la obesidad y antes de despedirnos, viene ahorita también esta nueva temporada ya de empezar a ser más conscientes, más fit, más cuidado con el cuerpo, no desde la parte espiritual, sino desde la parte de la apariencia. Pero tú nos ibas a mochilar un tema y es el del sobrepeso. Sí, para ponerlo ahí encima, porque a ver, no tengo el porcentaje exacto, pero la mayoría de gente que está queriendo hacer un cambio de alimentación es por peso y por salud y por vista, Claro. digamos, ¿no? O sea, uno come normal hasta que tiene un problema de salud, tiene un problema de peso o tiene como un llamado espiritual que empieza a darse cuenta de la conexión. Entonces, siempre tiene que haber como un motivante. El tema del peso es uno de los temas que más yo te diría que es el tema crítico con la alimentación, es lo que más mueve a cambiar de alimentación. Entonces, nomás como que tengan en cuenta que mucha gente hace dietas, hace cosas, hace ejercicio, pero no puede bajar de peso.
Y esto me pasa mucho en las terapias. Entonces, una persona que tiene sobrepeso, yo siempre les digo, lo que está haciendo es, fíjense el símbolo, porque la conciencia nuestra funciona con símbolo. Es decir, tengo sobrepeso, estoy cargando más peso del que yo debería cargar. ¿Sí? Entonces, ¿qué personas suelen tener sobrepesos? Son personas que están cargando más cosas en su vida de las que deberían, que se están haciendo cargo de sus padres, de sus hermanos, que siempre están queriendo salvar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo. ¿Sí? Que les duele mucho el dolor de los demás, pero no en un buen sentido, es una empatía como exacerbada. Me duele tanto el dolor de los demás que todo me duele. Y entonces, ¿qué voy a Ujú. hacer para que no me duela tanto? ¿Cómo? ¿No? Como un anestésico para bajar un poco. Entonces, cuando empezamos a decir no, cuando nos empezamos a ocupar de la vida nuestra y no estar tan pendiente de los demás, dejamos que cada uno arregle sus propios temas con respeto también a la otra persona y con libertad para que la otra persona también coja fuerza y se solucione sus cosas. Entonces ya no estoy cargando los de los demás, ¿sí? Y entonces ya no hace falta que tenga aquí los demás en el cuerpo. Y esto que es un movimiento emocional, se los quería poner porque es un ejemplo de muchas cosas con la alimentación, como una diabetes, un cáncer. Distintas enfermedades tienen que ver con un tipo de emoción que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, eh, todo el tema de la salud y la alimentación va muy pegado a ese tipo de cosas. Entonces, no es solo cómo como, sino también tengo que mirar muy bien los símbolos y qué tipo de emoción está ligada a un sobrepeso, a un problema en la sangre o lo que sea, ¿no? Entonces, chequense los que sienten que están con kilitos de más y les cuesta bajarlos, este tema de estar haciéndose cargo de cosas que no son de ustedes, que no les corresponden, y Ujú. veamos ahí cómo les va con el peso, ¿sí? Obviamente que emocionalmente a veces es difícil porque uno se corre y uno siente culpa de no ayudar a alguien, pero no es el lugar nuestro estar salvando a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, chequéenlo, ¿no? Cuando no hay un orden, en la forma como yo me manejo con los demás, entonces no hay uno, en el cuerpo se va a reflejar también, ¿no? Esa falta de orden, para que yo tome acción de alguna manera. Bueno, yo creo que con esta, yo creo que lo primero y lo último se conectan y es la clave para la alimentación. Número uno es escúchate y número dos es no salves a todo el mundo, no trates de salvar a todo el mundo sin antes primero salvarte tú mismo, que tienes que Ujú. salvar tú mismo antes de ponerle la mascarilla de oxígeno al que tienes al lado, igual que en los aviones. Mati, Yo creo que hay un tema ahí, Jorge, y es volver a ser, volver al origen, ser conscientes de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ser conscientes de nuestras emociones, ser consciente de todo eso, de qué posición estamos asumiendo en la vida, si el responsable, si la víctima, si el victimario. Y también hay que mirar entonces cómo escuchamos y cómo nos conectamos con nuestro cuerpo. Yo creo que ahí está la clave. De alguna manera, lo que hemos querido siempre con estos temas es que cada uno vaya encontrando esa información que sirve para su proceso en el momento que le corresponde. Creo que el tema de la alimentación es supremamente importante, sobre todo por temas culturales y de creencias. El tema de las creencias con alimentación es muy fuerte en nuestra cultura. Y bueno, yo creo que es un tema que queda también ahí, que es un tema que hay que seguir abordando y que tendremos que seguir hay que tratando explorar. y que seguir explorando también. Sí, hay que Fede, explorarlo. muchísimas gracias, pero antes de que te vayas, no sé si quieres recordarnos de tus redes, dónde te contactan la gente. Dale, bueno, primero agradecerles mucho a los dos, que siempre es un gusto hablar con ustedes. Desde lo personal, es muy bonito también la autoridad que tienen porque los dos están haciendo un proceso, no es que hablan así como periodistas, como de algo que no saben, y creo que un poco tiene que ver con eso, como cada uno de forma diferente, cada uno con su manera, Jorge y vos con la tuya, están trayendo esa información de uno cuestionarse lo que le dieron para estar mejor. Acá el tema es estar mejor, estar más libre, estar con más energía. Entonces también yo les agradezco un montón porque es una conversación bien fluida, porque estamos entendiendo todos de qué estamos hablando ya con experiencia. Entonces también les agradezco mucho la edición. Y después los que quieren ahí ver un poco lo que yo comparto, que comparto de estos temas que hablamos hoy, ¿sí? De
mucho en lo cotidiano, me pueden seguir. Creo que el mejor lugar para arrancar es Instagram, FedePazM. Y como algunos estaban preguntando por la orinoterapia, eso, yo tengo de todo, videos de todos estos temas en YouTube. Entonces pueden poner Federico Paz Orinoterapia o pueden ir a mi canal de YouTube y mirar todos los temas de los que yo voy hablando. Que más allá del tema, yo trato de compartir esta vibración de que la vida sea más fácil, sea más intuitiva, sea más autónoma, sea más real, sea más auténtica. Eso es como la esencia siempre de mi mensaje. Entonces, cualquier tema te va a tirar como para ese ladito, como para decir cómo hago para vivir más liviano, más conectado, más como dicen ustedes, desde el origen, desde lo más esencial nuestro. Entonces, yo trato de ponerle esa vibración para que la gente disfrute más. Así que están también bienvenidos ahí si les suena de mirar las cositas que tengo por ahí en YouTube y en Instagram. Por supuesto que sí, Fede. Nosotros, pues, yo me considero un seguidor tuyo, Mati también. Yo llegué a ti por Mati precisamente. Entonces, de verdad que estamos supremamente orgullosos, complacidísimos de que hayas compartido con nosotros esta casi hora y media, más de hora y media que estamos aquí compartiendo con la gente tu generosidad y invitarlos finalmente a todos a que sean creativos. O sea, no se limiten, sean creativos. Igual que el cuerpo habla, igual la mente habla. Entonces, como dice Federico, una manera fácil de que todos en la mesa puedan compartir es de pronto no servir el plato como venía siempre, sino poner diferentes bowls y que cada uno de lo que le pide el cuerpo coma. Sean creativos en la forma en que pueden hacer los taquitos en México, los puedan hacer como les gustan a ustedes, cómo se equilibra un asado en Argentina, cómo hacemos nosotros nuestros almuerzos un poquitico más livianos y más ligeros también, las cantidades y las porciones. Sean creativos, no se amarren, sean creativos escuchando a su propio cuerpo y su propio espíritu. Freddy, un abrazo grande. Un abrazo muy grande para los dos y para todos ahí los que están compartiendo. Muy buena noche.